Había algo casi ritualista en mi visita a la cantina de don Martín. Todas las tardes, cuando el calor del día empezaba a disiparse, me encontraba en la misma mesa junto al ventanal, observando cómo el sol teñía de naranja las calles adoquinadas del pueblo. Era un rincón pequeño, de paredes cubiertas de fotografías antiguas y un olor permanente a madera envejecida y mezcal. Y siempre estaba él, Martín, el camarero que parecía haber nacido para pertenecer a ese lugar. Martín era un hombre de 74 años, delgado pero de pasos firmes, con un bigote impecablemente cuidado y una mirada profunda que siempre parecía estar a punto de desvelar un secreto. No hablaba mucho, pero cada palabra suya tenía el peso de alguien que ha vivido 1000 vidas. Había algo en su presencia que me atraía, una mezcla de serenidad y misterio que no podía ignorar. Esa tarde en particular, la cantina estaba más tranquila de lo usual. Los pocos parroquianos que aún quedaban charlaban en voz baja y las notas de un viejo bolero flotaban en el aire. Martín estaba detrás de la barra, limpiando con calma una copa, como si el tiempo no tuviera prisa. Lo observé mientras mi dedo trazaba círculos en el borde de mi vaso. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, en cómo cada gesto suyo parecía cargado de propósito. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un leve escalofrío. No era la primera vez que ocurría, pero esta vez fue diferente. Su mirada, intensa y directa, no se apartó de la mía, y por un instante el ruido de la cantina pareció desvanecerse. Martín dejó la copa y, sin decir nada, salió de detrás de la barra y caminó hacia mi mesa. ¿Te sirvo otro?, preguntó, pero había algo en su tono, una inflexión apenas perceptible, que hacía que la pregunta pareciera tener un significado más profundo. Asentí, incapaz de apartar la vista de él. Mientras llenaba mi vaso, sentí el calor de su proximidad, la fuerza de su presencia. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto más denso, cargado de algo que no podía definir. «Hoy está más tranquilo que de costumbre», comenté, tratando de romper la tensión que parecía crecer entre nosotros. Él sonrió, esa sonrisa leve que nunca revelaba demasiado, y asintió. «Es la hora en que los recuerdos pesan más», dijo, sus palabras resonando con una extraña verdad. No supe qué responder. Había algo en su voz, en la forma en que su mirada permanecía fija en mí, que hacía que cualquier palabra pareciera innecesaria. En cambio, bebí un sorbo, sintiendo el ardor familiar del mezcal bajar por mi garganta. Martín se quedó de pie junto a la mesa por unos segundos más, su mano descansando en el respaldo de la silla frente a mí. Luego, con un movimiento lento pero decidido, se sentó. No era algo que hiciera con frecuencia, y su gesto no pasó desapercibido para mí. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo finalmente, su voz baja pero firme. El corazón me dio un vuelco. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si cada palabra estuviera cargada de significado. Mis labios se abrieron para preguntar qué quería decir, pero él levantó una mano, deteniéndome. «Termina tu vaso. Es mejor que lo veas por ti misma». El silencio entre Martín y yo se hizo más pesado mientras apuraba el mezcal de mi vaso. Podía sentir la intensidad de su mirada, fija en mí, como si midiera cada uno de mis movimientos. Alrededor, la cantina seguía respirando en su propio ritmo lento. Los murmullos de los parroquianos, el tintineo ocasional de vasos y el suave crujir de las tablas del suelo bajo los pasos de don Eugenio, el músico que afinaba una vieja guitarra al fondo. Mariana, una mujer de unos 50 años que solía ayudar en la cantina, pasó junto a nuestra mesa con una bandeja vacía. Nos lanzó una mirada rápida, curiosa, antes de desaparecer tras la barra. Había algo en su gesto que me hizo sentir que nuestra conversación no pasaba desapercibida.
En la esquina, Manuel y su hermano, Salvador, jugaban un eterno dominó, ajenos al extraño ambiente que parecía concentrarse sobre nuestra mesa. Martín se levantó de pronto, su gesto tan fluido que parecía planeado. Extendió una mano hacia mí, firme pero sin presionar. Lo miré con cierta cautela, intentando descifrar las intenciones detrás de su seriedad. «Es ahora o nunca», dijo simplemente. Me levanté sin una palabra, intrigada y al mismo tiempo un poco nerviosa. La cantina parecía más grande al caminar hacia la puerta, como si las paredes se hubieran extendido en el tiempo que llevaba sentada allí. Sentí las miradas de algunos de los presentes. Manuel alzó una ceja mientras jugaba su turno, y Mariana nos observó desde detrás de la barra, fingiendo concentrarse en un vaso que limpiaba sin necesidad. Al salir, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro. La calle estaba tranquila, iluminada solo por la luz anaranjada de los faroles y la tímida luna que asomaba entre las nubes. Martín caminaba un paso delante de mí, sus manos firmemente metidas en los bolsillos de su chaqueta. Aunque no me miraba, sentía su presencia como un imán, atrayéndome hacia lo desconocido. «¿A dónde vamos?», pregunté finalmente, incapaz de contener mi curiosidad. No respondió. En cambio, giró hacia una calle lateral, más oscura y estrecha. Las casas a nuestro alrededor parecían dormidas, sus ventanas cerradas y las puertas aseguradas con cerrojos. A lo lejos, una voz masculina cantaba con nostalgia algún corrido viejo, su eco rebotando en las paredes de adobe. Seguimos caminando en silencio. A mitad del camino, vi a una mujer en un balcón. Era doña Luisa, envuelta en un chal y con una mirada inquisitiva mientras nos observaba pasar. Sus ojos eran dos interrogantes silenciosos, pero no dijo nada. Solo se quedó allí, inmóvil como una estatua, hasta que giramos en otra esquina. Finalmente llegamos a un pequeño edificio que no había notado antes, aunque debía de haber pasado por allí muchas veces. La fachada estaba desgastada, con pintura descascarada y una puerta de madera pesada que parecía haber soportado siglos de historias. Martín sacó una llave del bolsillo, una llave vieja y oxidada, y la giró lentamente en la cerradura. Al entrar, me envolvió un aroma peculiar, una mezcla de humedad, madera y algo dulce que no podía identificar. La habitación estaba a media luz, iluminada por un par de velas que parpadeaban en un rincón. Había objetos por todas partes: baúles viejos, retratos enmarcados, botellas de vidrio de distintos colores y tamaños. Parecía más un santuario pobre y olvidado que un lugar de reunión. «¿Este lugar qué es?», pregunté, aunque mi voz apenas era un murmullo. Martín no respondió de inmediato. En su lugar, se acercó a una mesa en el centro de la piría habitación y tomó algo que no podía distinguir a la distancia. Se giró hacia mí y extendió el objeto. Era una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a un hombre joven, de rasgos inconfundibles, con una expresión tan seria como la que Martín llevaba ahora. «Esa es una parte de lo que soy», dijo finalmente, su voz grave pero suave, como un susurro que llenaba todo el espacio. No sabía qué decir. La fotografía parecía estar cargada de un peso emocional que no entendía del todo. Lo miré, esperando que dijera algo más, pero su atención se había desviado hacia un mueble en la esquina. Caminó hacia allí y sacó una botella de mezcal que parecía tan antigua como el lugar. La colocó en la mesa junto a un par de vasos pequeños, los llenó y me ofreció uno. «Es para entender mejor lo que viene», añadió. Bebí, y el líquido ardiente parecía atravesar mi garganta y llegar directamente a mi pecho. El silencio volvió a caer entre nosotros mientras sus ojos oscuros me estudiaban, como si intentara decidir hasta dónde podía llevarme. En ese momento la puerta se abrió con un crujido y una figura apareció en el umbral.
Era Mariana, con la misma expresión curiosa que había tenido en la cantina. Su presencia rompió la intimidad del momento, pero no de manera incómoda. Más bien, parecía formar parte de lo que estaba sucediendo. Sabía que estarían aquí, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Caminó hacia la mesa, sus movimientos seguros y naturales, como si conociera el lugar mejor que yo. El aire en la habitación cambió de nuevo. La presencia de Mariana añadió una capa de complejidad a lo que ya era un misterio. La miré, luego a Martín, tratando de entender qué rol jugaba cada uno en esa escena que parecía diseñada para desorientarme. Martín levantó su vaso hacia nosotros, un gesto sencillo pero cargado de significado. «A lo que no puede olvidarse», dijo. Mariana y yo alzamos nuestros vasos en silencio y bebimos juntos. La atmósfera en la habitación cambió con cada minuto que pasaba. Mariana tomó asiento frente a Martín, y entre los dos parecía fluir una corriente de entendimiento tácito que me dejaba seguir a un lado. Sus gestos eran tranquilos, sus miradas discretas pero cargadas de historia. Me sentí como una intrusa en un espacio lleno de memorias ajenas, pero había algo en la forma en que Martín me miraba, como si esperara que comprendiera un significado oculto. La botella de mezcal que había traído Martín se encontraba en el centro de la mesa, su vidrio opaco atrapando las luces temblorosas de las velas. Mariana vertió más líquido en los vasos y dejó que el silencio hablara por ella. Afuera, un viento suave hacía crujir la puerta, como si el mismo pueblo quisiera escuchar lo que estaba sucediendo en ese lugar apartado. Los detalles del espacio comenzaban a grabarse en mi mente. Los retratos antiguos en las paredes mostraban rostros severos, sus ojos siguiendo cada movimiento. Había una vitrina en la esquina que contenía objetos pequeños y aparentemente insignificantes. Una brújula, una medalla oxidada, una cadena rota. Cada pieza parecía guardar una historia que no sería fácil de desentrañar. La puerta volvió a chetabrirse, esta vez con más decisión, y dos figuras entraron sin pedir permiso. Reconocí a don Eugenio, el músico que solía tocar en la cantina, y a Manuel, el jugador de dominó. Ambos parecían conocer bien el lugar y a las personas en él. Eugenio se quitó su sombrero, asintiendo hacia Martín, mientras Manuel se cruzaba de brazos, observando todo con la intensidad de un guardián silencioso. ¿También ellos?, pregunté, aunque la respuesta ya era evidente. Martín no respondió, pero Eugenio tomó asiento al lado de Mariana y comenzó a hablar. Su voz baja y pausada, como si contara un cuento para no ser oído más allá de las paredes. Hay cosas que no se pueden dejar atrás, aunque lo intentemos. Este lugar es testigo de todo eso. El peso de sus palabras llenó la habitación. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas, se detuvieron en mí por un momento antes de continuar. Mariana permanecía en silencio, pero la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante mostraba que estaba escuchando con atención. Manuel, por su parte, caminó hacia una pequeña mesa lateral y abrió un cajón. Sacó un viejo cuaderno de tapas negras y lo dejó sobre la mesa central. Sus manos, grandes y callosas, pasaron las páginas con cuidado, deteniéndose en una llena de letras escritas a mano, pequeñas y apretadas. «Aquí está todo», murmuró. Aunque parecía hablar más para sí mismo que para los demás, me incliné hacia adelante para ver mejor. Pero Mariana se interpuso suavemente, como si el contenido no estuviera destinado a mí. Al menos no todavía. Manuel cerró el cuaderno con un movimiento decidido y volvió a colocarlo en el cajón, como si el solo hecho de sacarlo hubiera sido suficiente para cumplir un propósito. «¿Qué es lo que todos parecen saber menos yo?», pregunté, sintiendo cómo crecía mi frustración. Esta vez fue Mariana quien respondió, con una calma que bordeaba lo desconcertante.
Paciencia. Todo a su tiempo. La puerta se abrió una vez más, y una mujer que no reconocí entró con paso seguro. Era alta, de cabello gris recogido en un moño, y vestía una falda larga que barría el suelo. Había una autoridad en su porte que hizo que incluso Martín se enderezara en su asiento. Nadie la presentó, pero su presencia hablaba por sí sola. Así que al final decidieron venir aquí, dijo, su voz resonando en la habitación como un eco. No había reproche en su tono, pero tampoco amabilidad. Caminó hacia el centro y se detuvo frente a Martín. Lo miró durante un largo momento antes de girarse hacia mí. Su mirada me atravesó, como si estuviera evaluándome. «Tú no entiendes nada de esto, ¿verdad?». Negué lentamente. Había tantas piezas, tantos rostros y palabras que parecían entrelazarse en un entramado que no lograba comprender. Ella asintió, satisfecha de alguna manera con mi respuesta. «Eso está bien. No hace falta entenderlo todo. Solo tienes que estar aquí». La mujer se sentó en la última silla disponible, y su presencia parecía cerrar un círculo invisible entre todos los presentes. Eugenio comenzó a tararear suavemente una melodía que reconocí de las noches en la cantina. Su voz áspera llenaba el espacio, entrelazándose con el crepitar de las velas. Mariana se movió en su silla, sacando un pequeño amuleto de su bolsillo y colocándolo sobre la mesa. Era una figura tallada en madera, un objeto simple, pero que parecía llevar el peso de generaciones. «Es suficiente por ahora», dijo Martín, rompiendo el silencio de manera inesperada. Se levantó, tomando la botella de mezcal y llevándola consigo hacia una esquina. La mujer del moño asintió lentamente, como si el momento culminante aún estuviera por llegar. «Esta noche solo estamos sentando las bases. Lo que venga después depende de ti». No supe a quién iba dirigido ese comentario, pero sentí su peso sobre mí como una carga inesperada. Afuera, el viento había cesado, y la quietud de la noche parecía invadir el interior, como si incluso el tiempo hubiera decidido esperar. La habitación parecía expandirse y contraerse con cada movimiento de los presentes. El aire se había vuelto pesado, cargado de una energía que no sabía cómo definir. La mujer del moño, a quien escuché que Eugenio llamó Doña Carmen, permanecía inmóvil en su silla, sus ojos oscuros observando a cada persona como si pudieran desentrañar sus pensamientos. Mariana, con los dedos rozando el pequeño amuleto de madera, mantenía una calma aparente, pero había un leve tamborileo de sus uñas contra la mesa que delataba algo más profundo. Martín regresó al centro de la sala, cargando una pequeña caja que colocó junto al cuaderno negro que Manuel había cerrado momentos antes. Todos los ojos se volvieron hacia él. Eugenio dejó de tararear y se reclinó en su silla, mientras Manuel observaba la escena con el ceño fruncido, como si algo en ese objeto no fuera de su agrado. «¿Qué hay ahí dentro?», pregunté finalmente, incapaz de soportar más la tensión. Nadie respondió de inmediato. En su lugar, Martín se sentó lentamente, sus movimientos medidos y deliberados, como si todo estuviera calculado hasta el último detalle. Abrió la caja con cuidado, revelando una colección de papeles amarillentos, fotografías antiguas y pequeños objetos que parecían recuerdos de otro tiempo. Una cadena rota, un reloj detenido, una pluma estilográfica desgastada. Doña Carmen fue la primera en moverse. Se inclinó hacia adelante y sacó una de las fotografías, sosteniéndola entre sus dedos arrugados mientras la examinaba. No dijo nada, pero la expresión en su rostro cambió. Una mezcla de nostalgia y algo más, algo que parecía dolor. «Esos son los rastros de quienes vinieron antes», dijo Eugenio, rompiendo el silencio con su voz grave. No entendía del todo a qué se refería, pero había algo en su tono que me obligó a prestar atención. Mariana tomó otra fotografía de la caja.
Era una imagen en blanco y negro de un grupo de personas en lo que parecía ser una reunión similar a esta, aunque ocurrida décadas atrás. Los rostros de los presentes eran serios, casi solemnes, y el fondo mostraba las mismas paredes envejecidas que nos rodeaban ahora. ¿Esto ha pasado antes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eugenio asintió lentamente, pero fue Manuel quien habló esta vez, su voz cargada de una mezcla de frustración y resignación. Siempre pasa, y siempre termina igual. Mariana le lanzó una mirada que no pude interpretar del todo. Parecía ser una advertencia silenciosa, pero Manuel no le prestó atención. En cambio, se levantó y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonando contra el suelo de madera. Cuando llegó a la vitrina, abrió una de las puertas de cristal y sacó una pequeña campana de bronce, cuya superficie estaba cubierta de grabados intrincados. «Es hora», dijo sosteniendo la campana en alto. Martín asintió, y doña Carmen dejó la fotografía sobre la mesa, alisándola con la palma de la mano como si quisiera devolverle algo de vida. Mariana guardó el amuleto de madera en su bolsillo y se levantó, mientras Eugenio se inclinaba hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. La campana resonó en el espacio con un sonido que parecía venir de otra época. Su timbre era agudo, pero había un eco extraño, como si vibrara más allá de los límites de la habitación. No sabía qué estaba pasando, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a los demás, buscando algún indicio de lo que debía hacer, pero nadie se movió. Era como si el sonido los hubiera atrapado en un estado de espera. Fue entonces cuando la puerta volvió a abrirse y dos nuevas figuras entraron. Una era un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y rostro marcado por cicatrices leves, como las que dejan las batallas pequeñas pero constantes de la vida. La otra era una mujer joven, quizás de unos 20 años, con una mirada intensa que parecía capaz de atravesar paredes. Ambos se movían con la misma seguridad que los demás, como si supieran exactamente por qué estaban allí. «Luis y Clara», dijo doña Carmen, sus palabras apenas un murmullo. Los recién llegados se sentaron en silencio, y el círculo ahora parecía completo. La caja en el centro de la mesa, con sus contenidos dispersos, se había convertido en el punto focal. Martín comenzó a afiablar, su voz baja pero clara, y aunque las palabras parecían dirigidas a todos, sentí que hablaba directamente a mí. «Esto no es un ritual, ni una ceremonia. Es un acto de memoria. Lo que hacemos aquí no tiene que ver con el pasado ni con el futuro, solo con lo que somos ahora». Sus palabras parecían resonar en el espacio, llenándolo de significado. Mariana asintió en silencio, mientras Eugenio volvía a tararear, esta vez una melodía diferente, más lenta y melancólica. Luis y Clara permanecían inmóviles, pero había algo en su postura que sugería una atención absoluta. Doña Carmen tomó la palabra, su voz fuerte a pesar de su edad. «No puedes huir de lo que eres, ni de lo que te trajo aquí. Todo lo que necesitas está frente a ti, si sabes cómo mirarlo». Mi corazón latía con fuerza. No sabía exactamente qué se esperaba de mí, pero la intensidad en sus miradas y la gravedad de sus palabras hicieron que cada fibra de mi ser se tensara. Sentí que estaba al borde de algo, aunque no sabía qué. La campana volvió a sonar, y todos levantaron sus vasos, un gesto que parecía cerrar el momento. Bebimos en silencio, y mientras el mezcal quemaba mi garganta, supe que había cruzado un umbral, aunque aún no entendía hacia dónde conducía. La noche parecía haberse detenido. El aire en la habitación estaba cargado de algo intangible, una tensión que iba más allá de las palabras o los gestos. Todos los rostros en el círculo, desde la mirada inquisitiva de Mariana hasta el semblante grave de Martín, parecían enfocados en un solo punto invisible,
un lugar donde las historias y los secretos convergían. Doña Carmen se levantó de su silla, apoyándose ligeramente en el respaldo. Sus movimientos eran lentos pero deliberados, como si cada gesto estuviera calculado para transmitir significado. Se acercó a la mesa y tomó un objeto de la caja. Una medalla de plata oscurecida por el tiempo. La sostuvo en alto, dejando que las luces de las velas se reflejaran en su superficie. Esta medalla representa lo que todos hemos intentado ignorar. Nuestros errores, nuestros miedos, nuestras decisiones equivocadas. Y ahora está aquí, frente a nosotros, esperando a que hagamos lo que siempre hemos evitado. Su voz era firme, casi imponente, y mientras hablaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No entendía del todo sus palabras, pero algo en su tono hacía que cada fibra de mi ser se mantuviera alerta. Eugenio comenzó a tocar un acorde suave en su guitarra, una melodía que parecía surgir de las mismas paredes, llenando el espacio con una calma tensa. Luis, el hombre de las cicatrices, se levantó de su silla y caminó hacia la vitrina en la esquina. Abrió otra puerta y sacó un espejo pequeño, de marco dorado, y vidrios ligeramente opacos. Lo colocó sobre la mesa junto a la medalla, y por un momento todos lo miraron como si el objeto fuera un portal hacia otro mundo. Fue entonces cuando Martín habló, y su voz resonó como un eco de las palabras de doña Carmen. Todos cargamos con algo, algo que no podemos dejar atrás. Esta noche es para enfrentarlo, no para esconderlo. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí que el peso de sus palabras iba dirigido a mí más que a nadie más en la sala. Mariana, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sacó el amuleto de madera de su bolsillo y lo colocó junto al espejo y la medalla. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía sereno. «Es hora de que tomes tu lugar», dijo, sin mirarme directamente. Sentí cómo mi respiración se aceleraba. Todos los ojos en la habitación estaban sobre mí ahora, y el peso de su expectativa era abrumador. Miré a Martín, buscando alguna señal de qué debía hacer, pero su expresión era inescrutable, como si estuviera esperando que yo tomara la iniciativa. Me acerqué lentamente a la mesa, mis pasos resonando en el suelo de madera. Cada objeto frente a mí parecía cargado de un significado que aún no comprendía del todo, pero sabía que estaba en el centro de algo más grande de lo que podía imaginar. Extendí la mano hacia la medalla, y al tocarla, sentí un calor extraño, casi como si el metal estuviera vivo. De repente, imágenes comenzaron a inundar mi mente. No eran recuerdos míos, sino fragmentos de vidas ajenas. Un hombre joven diciendo adiós en una estación de tren. Una mujer llorando frente a un río. Un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa como esta, sus rostros serios y llenos de emoción contenida. Todo era vívido, real, como si estuviera viviendo esos momentos en carne propia. Cuando solté la medalla, mi respiración estaba entrecortada. Miré a los demás, buscando alguna explicación, pero nadie dijo nada. Doña Carmen asintió lentamente, como si hubiera esperado esa reacción. Todos llevamos las marcas de quienes vinieron antes que nosotros. Esa es la verdad que intentamos olvidar. Eugenio dejó de tocar, y el silencio que siguió fue aún más ensordecedor. Mariana se acercó y tomó mi mano, su tacto cálido y firme. «Ya no estás sola en esto», susurró. Martín se levantó, caminando hacia mí con pasos lentos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, colocó una mano en mi hombro y me miró con una mezcla de severidad y compasión. «Lo que pasa aquí no se olvida. Pero lo importante no es lo que llevamos con nosotros, sino lo que hacemos con ello». Asentí, aunque aún no entendía del todo el alcance de sus palabras. Miré alrededor de la sala, a los rostros de todos los presentes, y sentí una conexión que nunca antes había experimentado.
Habíamos cruzado un umbral juntos, y aunque no podía definir exactamente qué significaba, sabía que no había vuelta atrás. La campana de Manuel volvió a sonar, marcando el final de lo que parecía ser un rito silencioso. Poco a poco, las personas comenzaron a dispersarse. Eugenio tomó su guitarra y salió sin decir nada, mientras Mariana y Luis intercambiaban una mirada cómplice antes de irse juntos. Doña Carmen fue la última en irse, deteniéndose en la puerta para mirarme una vez más antes de desaparecer en la noche. Finalmente, solo quedábamos Martín y yo. La habitación parecía más grande ahora, como si el peso de las historias que contenía hubiera disminuido. Él no dijo nada, pero en su mirada había una calidez que no había visto antes. Salimos juntos al fresco aire nocturno. El pueblo estaba tranquilo, y las luces de las farolas proyectaban sombras largas en las calles adoquinadas. Caminamos en silencio hasta la cantina, donde todo había comenzado, y cuando llegamos, Martín se detuvo y me miró por última vez. Lo que sea que hayas encontrado esta noche, cuídalo. No todos tienen esa oportunidad. Asentí sin saber qué decir. Cuando finalmente entré en la cantina y me senté en mi mesa habitual, sentí que algo había cambiado dentro de mí.